Señores, estamos recibiendo a quien en el año 2000 fue nombrada Mujer del Año, que ha obtenido lauros como mejor desempeño literario en el año 2002 y 2003, Premio Dragón de San Fernando en 2003, miembro de honor del Círculo de la Prensa de Uruguay. En el año 2011 recibió el Premio Victoria y el Premio Horus. Fue declarada ciudadana ilustre. ¿Recuerdan qué lío? Por la Junta Departamental de Montevideo en el año 2010. En el año 2012 recibió el Premio Nacional de Periodismo José Enrique Rodó. Ha andado por el mundo en los últimos tiempos, ha tenido una actividad muy intensa, ha escrito muchos títulos. Es una escritora realmente copiosa. El alquimista de la Rambla Wilson, Una mujer inconveniente, El coronel sin espejos, Matilde la mujer de Valle, Hijas de la Providencia, Clara la loca, Gitana, y ahora se aparece con un nuevo título que se llama Brujas Blancas, que acaba de ser editado por Sudamericana. Se llama Mercedes Vigil. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día. Buen día, un placer estar acá con ustedes. ¿Cómo se puede escribir tanto en un mundo que demanda tanta, digamos, que tiene tantos requerimientos, cuando los requerimientos del escritor también son muy grandes? A veces una línea puede llevar horas, la corrección puede llevar meses, la satisfacción del libro que se pretende escribir tarda en llegar y a veces no tarda nunca, a pesar de que los demás sí encuentren satisfacción. ¿Cómo se hace? Bueno, se disfruta. Yo disfruto. El otro día, estos días estoy con muchas charlas. Bueno, cuando uno larga un libro y se acerca a fin de año, además hace 2 meses que uno anda corriendo, y yo le decía a una de mis hijas que a mí me encanta esto de dar charlas, conversar, venir a las radios. Creo que además es fundamental, porque sin este micrófono nos quedaríamos mudos los que hacemos este tipo de tarea. Pero le decía, ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta que para mí no hay mayor felicidad que estar sentada escribiendo. O sea que para mí la satisfacción es esas horas en el día que a veces se las roba el sueño, o a mis hijas, o a la tarea, o a mi perra, porque a veces estoy escribiendo como hoy de mañana y tenía que venirme a la radio un capítulo y le digo a alguna de mis hijas, antes de salir, por favor, saca a Micaela si yo termino esto. La satisfacción es el camino. También en mi caso, y lo tengo que agradecer, es el destino donde uno llega, porque cada uno de mis libros son abrazados con mucho cariño y afectividad por la gente. Pero el camino es fantástico. Has trabajado mucho con los personajes históricos. La novela, ¿verdad? Histórica. Claro. Esta es una novela testimonial, pero que tiene en toda su construcción los defectos y las virtudes de haber tenido el oficio, de tener el oficio de la novela histórica, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿En qué sentido Brujas Blancas ingresa en esa área, en ese concepto de la autora? Claro, tú sabes que yo hace años que cuando voy a los congresos de novela histórica, siempre te digo, es un tema común en los últimos 10 años en el mundo, diferenciar y tratar de bucear en la diferencia que hay entre la historia y la novela histórica. Y hace muchos años yo acuñé una idea, que es que la historia narra lo que pasa. Sí. Y la novela histórica narra lo que nos pasa. Entonces, cuando tú subjetivizas un hecho, se transforma en apasionante, único, indivisible, y eso es lo que hace soñar a la gente. Y en este caso yo intenté colocar a 7 mujeres que tienen más de 10 años que yo, porque tenían que tener la edad de optar en esa década bisagra de los 60 que fue tan importante, no solo política, sino de la revolución sexual, en la moda social. Y entonces plasmé lo que siempre digo, que a veces uno ve a actores de la historia reciente, o como me pasó cuando fui a investigar y a escribir sobre la Guerra Civil Española, porque hay temas que son muy particulares y muy sensibles, pelearse y discutir, porque están en las antípodas de la idea, y tú los escuchás y dicen cosas opuestas, y no necesariamente están mintiendo, porque cada uno cuenta del baile como le fue. Y en este caso pasamos por la década, fines de la década del 50, fines de la década del 60, época fermental, y entre las 7 hay la esposa, son personajes de la vida real, la esposa de un alto numerario del Opus Dei, pero también hay una integrante del MLN desde la escuela,
también está la hija de un militar de la dictadura. Y cada una, inclusive hay discusiones que a veces, el otro día una lectora me decía, ¿cómo se siente el ruido cuando discuten? Por supuesto, porque, por ejemplo, hay un hecho que define la novela histórica y que está en esta novela, que es cuando matan a Liberarse. Cada una, yo quise mostrar cómo el mundo nos recorre a todos por igual, porque en general, quienes hablan de la historia y de la historia reciente, tienden a tener un discurso maniqueísta. Las cosas son blancas o negras y en general la vida transcurre por los grises. Entonces cuando matan a Liberarse, yo lo pinto en una escena, entra en la casa Nora, que va a ser, después va a caer presa por militar en el MNR, destrozada y con un discurso, y la recibe la hija del militar. Pero a su vez hay otra que se está por casar con un miembro del Opus Dei, que está viendo figurines, y hay otra que es Miranda, que es la que narra la historia en clave de Kabbalah, que está leyendo los arcanos mayores y se molesta de que la interrumpan con banalidades, porque la vida es así. Trabajaste a partir de la documentación, pero también a partir de la investigación personal. ¿Hablaste con alguien, por ejemplo, que hubiera militado en el Movimiento de Liberación Nacional para este libro? Hablé con gente del Opus Dei, gente que ya no está más dentro del Opus Dei, gente del MLN, gente que sigue estando dentro del movimiento y gente que no. Hay una monja, hablé con mucha gente del clero, de todo pelo y color, y gente que tampoco está más. Hablé con amigos historiadores que siempre te dan el tono histórico, con muchos periodistas, y entrevisté a mucha gente que vivió, que a veces te pinta una realidad hasta con errores de concepto de implante histórico e historiográfico, pero que es intransferible por eso vivencial que debe tener la novela histórica. Yo me acuerdo un día en una radio colega que estábamos hablando y un historiador me dice, qué diferente que es tal revolución en un libro que en el otro, pese a que los datos históricos eran exactos, porque yo soy muy rigurosa en eso. Claro, lo que pasa es que en uno la contaba la amante de Máximo Santos, que había triunfado en la Revolución del Quebracho. Años después, cuando escribí Matilde, la mujer de Valle, tuve que poner cómo lo vivió ella, exilada en Temperley, porque habían perdido la Revolución del Quebracho, y con Pepe condenado a muerte justamente por Máximo Santos. Y la historia te recorre de diferente manera, y eso está bueno decirlo, no hay una verdad absoluta. Ahora, la escritora se expone mucho, ¿no?, con la novela histórica, porque la historia, que hay quienes dicen es contada por los vencedores y aceptada por los vencidos, que muchas veces... Es una gran mentira. Es una gran mentira. Yo creo, y por la experiencia, porque uno, en este país hay algo, a mí, yo en general suelo ser muy pacienzuda, pero hay algo que me agota, que es los que gritan soy Forlán y cuando vos mirás a la cancha no hay nadie ni mete ningún gol. Entonces, esto te estoy diciendo que son cosas probadas. No hay persona más vilipendiada que Venancio Flores. Y sin embargo, la historia se contó desde los vencidos. Entonces yo creo que por supuesto siempre el que vence intenta, hasta el día de hoy, intenta acercarse a algún ladero, historiador o escritor amigo. Por supuesto que sí. Y lo que sale es muy malo. Después vienen los revisionistas y lo que sale es peor. Por eso yo siempre sigo con Herodoto aquello de la luz de la historia. Creo que tenemos que pasar muchas generaciones y mucha luz para desapasionarnos con las cosas. Y al desapasionarnos, no desapasionarnos en la construcción, yo me apasiono cuando encuentro un personaje, pero reconozco que cuando llegué al archivo Flores, estaba en una situación tan particular que me daba lo mismo si encontraba un villano que un héroe. Y mira que el busto que está en la casa de los Lamas lo donó mi bisabuelo Blanco. O sea que no me duelen prendas. Pero digo, esa suerte, no objetividad, no creo en la objetividad porque no hay nada en el que el ser humano no ponga algo de lo que siente o piensa. Pero sí en la honestidad. No creo, y pasa a veces, y es un error, no creo que sea consciente en todos los casos. En algunos sí, en algunos se hace a sueldo. Sí. Pero yo he escuchado a gente muy honesta y muy sabia decir... Cuando estoy juntando material para reivindicar a tal personaje histórico, generalmente del siglo XIX. Entonces yo siempre le pregunto, ¿y si en la investigación te encontrás con otra persona, qué haces? Y ahí viene la pregunta. Por eso hay que tratar de, me parece a mí, dentro de la subjetividad que todos tenemos, cuando abrazamos un tema o un personaje, tratar de no intentar torcer
la historia de ese personaje, ¿no? Mercedes, yo te decía que tú escribes mucho y esta no es una afirmación, digamos, aventurada, lo haces. Es decir, son muchos los títulos que se han ido acumulando de tu bibliografía en los últimos tiempos. ¿Es aconsejable eso? ¿Es aconsejable? ¿Es fácil hacer el track de un personaje a otro? ¿De un mundo a otro? Es tan personal como el ser humano. El escritor es un ser humano. Yo te cuento que nunca me senté a pensar si es aconsejable. Es la primera vez. Es la primera vez que reflexiono. Yo nunca escribí para vender, aunque parezca increíble. Hay a veces que me preguntan cómo se hace. Siempre soñé un tema, me siento y empiezo a escribir. Y escribo varios a la vez. Pero no porque sea Juana la Lista. Me pasó, estaba con Clara la Loca, corrigiéndolo, y soñé con Gitana y tenía miedo que se me perdiera el hilo. Y entonces escribí parte, después me fui a Lisboa, a Portugal, hice el camino del gitano, porque la investigación viene después. Lo mismo me pasó con Egipto. Ahora tengo 2 libros por la mitad. Empecé a escribir sobre Sarmiento, la historia de amor de un hombre lleno de odios, porque es así. La historia con Aurelia Vélez Arfield, que fueron amantes, la hija del codificador, fueron amantes 30 años. Y me encontré con un personaje, es una novela histórica de raigambre muy parecida a Clara o a Matilde, densa en su valoración espiritual, porque empezó siendo una historia de amor y me encontré con un hombre. ¿Cómo hablas del amor de un hombre lleno de odios? Entonces estoy hablando de los odios, odiabartidas, a los paraguayos, a los uruguayos, a los negros, a los judíos. Barbarie o civilización. Claro. Y un día empecé a leer sobre un caso muy particular, que es el caso Feldman, y estoy por la mitad de una novela, mi primer novela negra policial, y empecé a escribirlo sin saber de qué género estaba escribiendo. Entonces, más lejos te puedo decir si es conveniente o no. Yo creo que quien disfruta, por supuesto que vivo. A mí me gusta vender libros, que me paguen. Digo, nadie va a decir que no, y además no voy a ser yo la primera que voy a caer en el mismo error que caen muchos colegas. Creo que es importante. Es como que digas, pasás toda tu vida haciendo un remedio y no te gusta que cure y que la gente lo compre. No, es importante, pero el camino, la investigación, lo que te decía al principio, para mí es tan fascinante llenar las hojas en blanco, que lo hago sin preguntarme. Y a veces lo comento. El otro día estaba comentando con mi editor, justamente hablábamos de Sarmiento, y no le había hablado de este otro caso, de este otro libro. Y voy por la mitad, porque lo estaba disfrutando tanto que lo nombré en la conversación y me dice, ¿pero qué me estás hablando? Ah, me olvidé de contarte. Creo que es como el amor, ¿no? O como la fe. Hay algunas cosas que creo que no deben, no quiero decir que no haya quien no lo haga, pero en mi caso, que no deben calcularse sobre una hoja. Creo que se sienten. De pronto, en el caso de la literatura, y ni que hablar en la novela histórica, después te tenés que ver, como cuando soñé con Egipto, tenés que ver cómo llego al Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto, que llegué, y a investigar a Egipto. Ese es un tema de investigación. Pero las musas primero te tienen que dictar qué es lo que vos tenés que escribir. ¿Entendí bien que Gitana la soñaste? Sí, soñé el primer capítulo, que después pasó a ser el tercero, cuando ella corre por la Cisplatina, y sentí que la llamaban, y sabía que era una gitana que corría en la Cisplatina, y no me preguntes por qué, porque no puedo definirlo, y escribí varios sentía que le gritaban hechicera, que la insultaban. Entonces, por eso el tercer capítulo, creo que es de Gitana, empieza diciendo que Calinda, que es el personaje que es un caló portugués, porque hice todo el recorrido de los primeros gitanos, desde el sur de Portugal hasta Lisboa y Coimbra, que lo primero que aprendió a decir en criollo fueron insultos, porque es lo primero que se les dice a los gitanos hasta el día de hoy cuando llegan. En este caso en particular, soñé con alguna de las mujeres y las otras se fueron completando, porque yo quería que fueran 7 mujeres fuertes, y además, lo digo, yo creo que escribir es un acto de resistencia hacia el olvido, porque la sociedad esta tan loca nos lleva a que olvidemos nuestro pasado y nuestra historia, y además resistencia a una cantidad de cosas, lo hablábamos fuera de micrófonos, que a mí personalmente y a muchos de nosotros no nos gustan. Y entonces me parece que esta novela, que es una novela que ejemplifica y exalta el disenso como forma del avance humano,
vino en muy buen momento, porque estamos en un momento en el cual en el mundo, en la región y en el país, todos parecen tender a exaltar lo que es el discurso hegemónico, y creo que es uno de los errores más grandes que puede cometer la humanidad o una sociedad. Y en este libro vas a ver cómo 7 mujeres desde niñas se acompañan aún después de la muerte, habiendo tenido disensos profundos en su vida. Creo que las sociedades no avanzan, como decía Ortega y Gasset, cuando las masas no disienten y siguen su camino sin destacar. Creo que las sociedades han avanzado a lo largo de toda la historia a través de administrar el disenso. Ella es Mercedes Vigil, es la autora de Brujas Blancas, entre otros títulos. Estamos mencionando el de reciente aparición, una edición de Sudamericana. Seguimos con ella aquí en Tiempo Presente en unos minutos nada más. Señores, Brujas Blancas es el libro, Mercedes Vigil nos acompaña. ¿Lees mucha literatura uruguaya? Leo literatura uruguaya, china, japonesa. Toda mi vida he sido una gran lectora. Puedo llegar a leer cualquier cosa. Era chiquita y yo no hablaba francés y mi padre tenía una biblioteca enorme en francés y yo me ponía a leer a ver si lo entendía. Creo que el escritor tiene que ser, es una opinión personal, primeramente un gran lector. Sí, un gran lector. Creo que sí. Y hay libros nacionales, a mí me encanta mucho Susana Cabrera, Los secretos del coronel, Las esclavas del rincón. Yo siempre le digo La casa de los patios, ella sabe que es de mis plumas preferidas y además una gran persona. Porque eso es otra cosa también. En algunos, yo creo que tú puedes poner sellos o apretar una máquina y puede no importar tu posición ética o tu forma de ser como persona, pero creo que quienes trabajamos con las emociones, los sentimientos, no podemos escindirnos tanto. Para mí es muy importante lo que se escribe y lo que está detrás de la escritura, ¿no? Creo que es muy importante. Y para la gente también, me parece. ¿Tus personajes son tus personajes o sos tú a través de esos personajes? Bueno, una de las cosas que me encanta la pregunta, yo no tengo ninguna novela autobiográfica, quizás en una que hay una escritora que investiga en España, que es La otra María, que es un episodio de la Guerra Civil Española, que yo hice la investigación, pero lo puse en una tercera persona sí ficcionada, que es una periodista y escritora inglesa, argentina. Allí puede haber bastante de Mercedes Vigil, pero te voy a contar esto porque es algo que no sé. La novela histórica no tiene una crítica preparada para hablar de novela histórica y por eso le erran cuando interpretan alguno de los textos. Una de las cosas que en general no se dice, pero los escritores de novela histórica en el mundo sabemos, que la lucha permanente del escritor en este caso es la búsqueda de la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Clarísimo en Clara la Loca o en Matilde, la mujer de Valle, o en El coronel sin espejos. Cuando tú empezás a leer Clara la Loca, si a la tercera página tú, en El Mirador del Blanes, en 1870, escuchás a Mercedes Vigil, que el escritor le erró. Tú tenés que escuchar la voz del personaje, y eso se hace a través de un proceso interior profundo, en búsqueda con las neuronas empáticas, que ahora sabemos que algunos las tenemos y otras no, y conseguir la alteridad. Esto es no solo descubrir cómo olía, cómo se vestía la gente del siglo XIX, sino usar tu espíritu y tus sentimientos y tu percepción ética y estética para dar fruto a ese personaje. Por eso siempre hay un poco del escritor, pero la lucha es que el escritor no se coma al personaje. Yo te soy sincera, en esa búsqueda de la alteridad hay en algunos libros, por eso demoré 5 años, paraba y escribía otro. En Brujas Blancas, en Matilde, en Clara la Loca, te diré que la alteridad para mí fue fantástica, la encontré de golpe y es fundamental. En otros no tanto, no te voy a decir en cuáles, pero digo, es a lo que debe tender el escritor de novela histórica. No siempre lo logra, porque es un proceso muy particular, pero de eso se trata la alteridad. Mira, Flaubert decía algo fantástico, que lo mejor que puede hacer un escritor es hacerle creer a la posteridad y a sus lectores que nunca existió. Porque si tú estás leyendo una historia de un personaje, gitana, 1820, la Cisplatina, llegado de Portugal, y se te pasa cada tanto
algo de una escritora que vive en el siglo XXI en Uruguay, la verosimilitud del personaje no cuaja. Entonces, de eso se trata, hacerle creer al otro que Mercedes Vigil no existe. Claro, es una pregunta que uno le hace a los actores, también a los pintores, ¿verdad? Especialmente, tal vez a aquellos que transitan por el mundo de la danza, ¿no? Cuando el personaje hace el amor, el escritor en este caso, ¿está haciendo el amor? Cuando el personaje odia, ¿el autor también está odiando en ese momento? Yo creo que estamos en planos distintos. Creo que sin lugar a dudas, uno, lo mismo que el actor, yo lo he hablado mucho con los actores eso, y los actores de pronto se destrozan en una escena absolutamente desgarradora, pero lo están viviendo en otro plano. Quizás el espectador, lo mismo que pasa con la novela o con la literatura, en mi caso particular, no estoy generalizando, creo que quizás el lector sienta ese espíritu desgarrado, pero lo que está haciendo el escritor es buscar en su archivo de memoria, en su memoria genética, algo que pueda hacer que el lector sienta que ese padecer se hizo carne, independientemente que coincida o no coincida, ¿no? Es una visión muy particular. Yo creo que escritor se nace, no se hace. Creo que tú podés sí educarte. Mira, la otra vez alguien en una película del montón, preparaba a su hijo para que fuera escritor y lo mandaba a los lugares más importantes del mundo, y es fantástico porque le dio las herramientas, pero esa persona murió sin el toque de las musas. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la sensibilidad particular de cada uno, ¿no? Mercedes, yo te decía recién que escribís mucho y si eso era aconsejable, sobre todo cuando el éxito ha sido un tema, es decir, conectado a Mercedes Vigil. Ese ha sido el problema, no ha sido que he escrito mucho, ni el triunfo. Yo creo, cuando tú decías hoy que uno se expone, es verdad, se expone con la novela histórica, pero yo nunca tuve problema, he ganado premios en el extranjero, tengo una relación fantástica con las familias que he biografiado, he estado en Egipto con Zahi Hawass, el mayor egiptólogo del mundo, que hasta el día de hoy me sigo mediando. Digo, el problema no es mi exposición, es decir que soy feliz, y es el triunfo. Esa suerte y la independencia son tres cosas que molestan. Y molestan más, creo yo, y es una idea particular. El otro día lo hablaba con un colega argentino que es especialista en los poetas malditos y en Edgar Allan Poe, todos esos creadores que escribían tanto desde el desgarro y desde el dolor. Y decíamos, nos viene del siglo XIX esa idea que el creador es bueno si tiene una vida triste, si muere joven mejor, si tiene una vida miserable, si le va mal, mucho mejor. No es cierto. Entonces, creo que se trata de eso, del triunfo y la felicidad. Y también los chamanes de la tribu, ya lo escribía Ángel Rama a principios de siglo, en toda sociedad hay quienes dominan, los dominadores del fuego, del culto a Kaviri. Imagínate si hubieran inventado en aquella época, cuando eran los dioses los que dominaban el fuego, los 3 o 4 de la tribu, si hubieran inventado el encendedor o los fósforos. Por Dios. Pasó lo mismo en el siglo XIX, lo retrata fantásticamente Humberto Eco en El nombre de la rosa. Los sacerdotes inventaron, entre otras cosas, la Inquisición, porque había que eliminar a todo aquel que pudiera acercarse al conocimiento que los hacía únicos. Y en estas sociedades pasa lo mismo. Guay que haya alguien que se acerque a la gente, que pueda ser querida por la gente, que pueda llegar a las bibliotecas de todo y ser formador de opinión, porque tú sos formador de opinión, no porque el presidente sea amigo tuyo y te ponga un cargo. Mirá en las librerías, mirá en las casas de los uruguayos. ¿Cuántos libros hay? Eso te podrá dar micrófono, te podrá dar viajes gratis, te podrá dar un pedestal para que vos digas, soy un excelente escritor, como decíamos al principio, podés gritar solo Forlán 30 años, pero si la gente no te ve en la cancha a meter goles, este es el que dice que es. Y entonces de eso se trata. Creo que no se trata de otra cosa. Creo que el ser humano tiene
mezquindades, todos tenemos. Creo que el ser humano como animal cuando nace tiene mezquindades. Podés cultivarlas o no. Creo que esas mezquindades no son ajenas al ámbito cultural. Y es un ámbito muy sensible, no olvidemos, y digo, no lo estoy diciendo yo, cualquiera que lea un poco de historia y sociología, o historia con sociología, que es lo aconsejable, sabe que una sociedad culta y educada requiere actores políticos y culturales a la altura de las circunstancias. Ergo, en ciertas sociedades conviene que las neuronas no se ejerciten mucho, porque si no, el cambio sería radical. Señores, brujas blancas, ¿cómo le decimos? ¿Qué le decimos a la gente cuando vea este libro en las librerías de Montevideo o del interior? ¿Qué va a encontrar? Ya algo está dicho, pero lo mejor es lo que dice la gente. Estuve en las 3 ferias de libros que se hicieron el mes pasado y había gente que se me acercaba y me decía, es una novela iniciática, la estoy leyendo de nuevo. Por supuesto, porque está contada en clave de Kabbalah. Y está contada, por eso el prólogo se llama 7 veces 7, porque hay un código numerológico y cada una de estas mujeres está colocada, y lo digo, bajo un arcano mayor del tarot, no del tarot esotérico como lo conocemos ahora, sino del hebreo, que es el origen, que es desvelar los misterios que hay entre las letras de las Sagradas Escrituras judías. Pero hay quien lo ve como una novela política, y por supuesto, porque como nunca fui políticamente conveniente, por eso mismo nunca me senté a pensar si es conveniente. Hay capítulos en los que hablo del Che Guevara como lo que fue, no como lo que la gente quiere escuchar. Y hablo de la dictadura militar, y hablo del MLN como lo que fue desde el punto de vista del dato historiográfico, no de la emoción o de la leyenda. Y a veces digo cosas, por supuesto hay otros personajes que lo retrucan, que no son políticamente convenientes. Por eso hay gente que me ha dicho, me encantó porque decís lo que nadie dice. Hay otros que les ha molestado porque tiro mitos, y hay otros que los están leyendo 2 veces porque realmente es una novela iniciática. Bruja Blanca, sudamericana, su autora Mercedes Mijil, aquí en Tiempo Presente. Hasta pronto, Mercedes. Hasta pronto, nos estamos viendo porque ya tengo 2 libros que dentro de unos meses entran al horno. Seguramente estaremos en conversación, ¿eh? Que así sea. Hasta pronto. Un placer y feliz año.